Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de novela, de serie de televisión, de películas, también de videojuego o incluso de cómics, y hacemos una cronología, una biografía como si hubiera existido realmente. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Tommy Angelo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, como saben, Tommy Angelo es el protagonista del videojuego de Mafia, o también en la versión revisitada o hecha mejor después de unos años con los medios de ahora, Mafia Definitive Edition. Su historia: Tony nació en Sicilia el 5 de abril de 1900 y es el tercer y más joven hijo de Marco Angelo Sr., un supervisor de plantaciones, y María Angelo. Tenía dos hermanos mayores, Marco Jr. e Isabela. La familia Angelo emigraron a Estados Unidos en 1904, cuando Tommy acababa de cumplir su cuarto año, después de que la plantación fuera embargada por un prestamista que envió a toda la familia Angelo a la pobreza. Tommy y su familia llegaron a Empire Bay el día de Navidad después de un mes en el mar y finalmente se establecieron en Lost Haven. El padre de Tommy encontró trabajo en el puerto de Lost Haven, donde trabajó durante 15 años hasta su muerte. Tommy encontró empleo en un equipo de carreteras, viviendo en campamentos durante meses, a la vez que ayudaba a construir carreteras por todo el norte de los Estados Unidos. Finalmente se cansó del estilo de vida nómada que su trabajo requería y regresó a Lost Haven en 1926, usando el dinero que ahorró para comprar su primer taxi. Tommy después empezó a trabajar como taxista en las calles de Lost Haven durante la prohibición. Su trabajo era duro e invirtió largas horas mientras recogía poca recompensa. A pesar de sus escasas ganancias, estaba agradecido de tener un empleo, ya que en la Gran Depresión había pocos trabajos y muchos de sus colegas estaban en peor situación que él. Durante uno de sus turnos nocturnos, mientras estaba estacionado tomando un descanso para fumar, dos hombres, que más tarde se reveló que eran Sam Trapani y Poli Lombardo, aparecen y encañonan a Tommy a punta de pistola. Todos se meten en el taxi y le ordenan a Tommy que conduzca. Están escapando de una persecución de mafiosos rivales de la familia criminal Morello. Después de escapar con éxito de los perseguidores, Sam le dio a Tommy una generosa compensación financiera por sus servicios para que pudiera reparar su taxi, así como la gratitud de un hombre llamado Don Ennio Salieri, el jefe de la familia criminal, o la más importante familia criminal en Lost Haven, Little Italy. A la mañana siguiente, Tommy regresó a su deber rutinario de conducir un taxi, mientras iba haciendo viajes como todos los días. Cuando estaba tomando un descanso en Little Italy, dos gángsters de la familia Morello, Dino y Lou, rompieron el taxi de Tommy con un bate de béisbol, mientras que el otro le golpeaba y pateaba. Pero Tommy se levantó y empujó a Dino hacia Lou, dándole tiempo suficiente para escapar hasta el bar de Salieri, mientras los dos hombres lo persiguen y le disparan. Después de que Tommy acaba frente al bar y se encuentra con Paul y Sam, Dino y Lou llegan después y les exigen que entreguen a Tommy. Sam le dice a Dino y Lou que Tommy es el conductor favorito de Don Salieri y les dice que se vayan del vecindario. Cuando inicialmente se niega, Paul saca una escopeta y la apunta hacia los dos hombres, diciéndoles que si no se van ahora no se irán con vida. Esto hace que ambos secuaces de Morello se den la vuelta y abandonen el área. Después Tommy procede a reunirse con Don Salieri y le cuenta cómo Lou y Dino lo atacaron y destrozaron su taxi. Con el permiso del Don, Paul y Tommy deciden vengarse de Dino y Lou, rompiendo e incendiando los autos de la familia en el estacionamiento del bar Salón de Morello. Además, golpean a los guardias y roban el auto de Dino. Después el Don da la bienvenida a Tommy a la familia Salieri.
Tommy demuestra ser un soldado confiable, pudiendo llevar a cabo el negocio de la familia con buenos resultados. En nombre de la familia acomete varios trabajos y asesina a otros gángsters, hace carreras, contrabando, robo, y también es capaz de lidiar con adversarios de una manera astuta. Incluso como hace desaparecer a una prostituta que trabaja en el burdel de la familia Morello llamada Michelle, que sabe demasiado sobre las operaciones de Salieri. Le da dinero para salir ilesa de la ciudad y consigue que escape. Sin embargo, le habían encargado que la matara, pero él consigue que el consigliere de la familia Salieri no tome represalias contra él. A medida que pasa el tiempo, el nombre de Tommy se está volviendo más conocido en el mundillo del Little Italy, y después de después de dar a la familia Salieri una ventaja en la guerra de pandillas que involucra a ambas familias, a los Salieri y a los Morello, va ganando posiciones en la familia. A principios de la década de 1930, más o menos en 1932, Tommy Angelo conoce a Sara Marino. El consigliere de Salieri, Franco Letti, le encargó a Tommy que participara en la carrera, ya que el piloto que ellos tenían había sido gravemente herido. Entonces él participa y al ganar hace que Salieri gane una importante apuesta. 2 años más tarde, tanto Angelo como Sara se casan y más tarde tienen una hija y un hijo. En 1938, Tommy, Sam y Polly descubrieron accidentalmente que los diamantes que supuestamente estaban robando del lote federal de incautación en Lost Haven eran en realidad narcóticos. Después de casi ser asesinado por lo que una vez fue explícitamente un vicio prohibido, Tommy perdió la fe en el liderazgo del Don. Desilusionado, decide unirse a Polly para hacer un trabajo en el banco, que inicialmente fue un éxito, pero a costa de la vida de Polly al día siguiente. Tommy, al descubrir el cuerpo de Polly en su apartamento, recibió una llamada telefónica de Sam, quien le dijo que se reunieran en la galería de la ciudad para que pudieran discutir sobre cómo escapar de la ira del Don. Allí Tommy es retenido a punta de pistola por gángsters y en este punto Sam reveló que Salieri sabe todo lo que habían hecho con la prostituta que dejaron escapar. Después se produce un tiroteo y Tommy logra sobrevivir, y Sam, en sus últimos suspiros después de ser disparado, trató de persuadir a Tommy para que fingiera su muerte y le diera algo de tiempo para saltarse la ciudad, pero lo rechazó y decidió matar a Sam. Más tarde, ese año, Tommy conoció al detective Norman en un restaurante, donde contó sus historias con la esperanza de llegar a un acuerdo con el oficial, con el FBI. Aceptó ayudar a Tommy y a su familia, siempre que Tommy testificara contra la familia Salieri en los tribunales. Al final llegó a cumplir 8 años tras las rejas antes de obtener nuevas identidades para él y su familia. Después de estos incidentes pasan a protección de testigos y en el año 1951 Tommy se es visto en la boda de su hija dando un discurso sobre los valores familiares durante la recepción. Algún tiempo después se le ve regando el césped en su casa en Empire Bay y aparca un convertible rojo cerca de su casa. 2 hombres que más adelante en el juego de Mafia 2 se sabrá que son Vito Scaletta y Joe Barbaro, se acercan a Tommy y le preguntan: ¿es usted el señor Angelo? Y Tommy dice: el mismo. Vito luego le dice: el señor Salieri envía sus saludos. Seguido Joe le dispara fatalmente en el estómago y lo deja mortalmente herido. Su familia sale, pero no puede hacer nada por él y utiliza los últimos momentos que le quedan antes de su muerte para tranquilizar a su familia de que están a salvo y para decirles que mientras todo en la vida va y viene, la familia es para siempre. Tommy Angelo cambia mucho de personalidad a lo largo del juego. Tommy, al igual que los otros 2 protagonistas principales, ha demostrado ser arrepentido y empático, pero también es despiadado si se le pide. De ahí pasa de ser el as de
de la mafia de Salieri, saliendo, digamos, de la pobreza. A menudo se da cuenta que puede cumplir todo lo que Salieri le pide. Tommy rara vez duda en matar a personas a pesar de que nunca lo había hecho. Como también se sabe, consigue ser un experto tirador y fue alcohólico entre 1932 y hasta un año después que lo dejó. Se ve como es muy aficionado al licor cuando conversa con Polly. Pero sin embargo es muy cariñoso con su familia y cambia el don por ellos con poca consideración por su vida. Tommy mide aproximadamente sobre 6 pies de altura y en su mayoría de su vida en el juego usa trajes de doble pecho con corbatas rojas, chaleco oscuro y a veces un abrigo, así como un sombrero fedora. También a veces usa una chaqueta cerrada marrón con un sombrero gris, un fedora gris y pantalones a juego. Así como típica ropa de cuello azul cuando era taxista antes de entrar en la familia Salieri. Tiene el pelo negro y está afeitado durante la mayor parte de los años 30, luciendo bigote después de salir de prisión. Y curiosamente, a pesar de haber nacido en Sicilia, Tommy no habla italiano muy fluido, solo habla un poquito. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.